Estuvimos leyendo y estudiando la Parashá Naso. Y en la Parashá Naso vamos a rescatar ahí un tema que le titulamos con unas palabras tomadas de un dicho popular que seguramente ustedes conocen. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, algunos sí, otros no. Ahí está la imagen. ¿Lo ven todos juntos? Pon tus barbas a remojar. Muy bien. Pon tus barbas a remojar. Bueno, no pregunté si los niños no tienen clase. Está, ¿no? ¿Sí? O sea, si luego preparado, Dejamos que decidan los niños. ¿Será que el día decidan quedarse aquí con nosotros? me quedo. El que se quiera quedar se puede quedar. ¿Sí? Bueno, de modo niños se van a quedar aquí. Por decisión de la maestra, porque saben que ahorita yo creo que se nos pasó a encender los aires y si se suben ahorita se nos puede desmayar alguien. Va a estar muy caliente. Debemos de haber prendido los climas más temprano, entonces para que no vayan a sufrir, mejor se quedan aquí con nosotros. Al fin que miren, nuestro tema hoy va a estar bien cortito. En lo que menos se imaginan, ¿cómo es el dicho? En menos que canta un gallo, ya terminamos. Decía un hermano, me da miedo cuando el pastor dice eso, que el tema va a estar chiquito, pero es cuando nomás se alarga. Pero era otro pastor, no era yo. Entonces, vamos a hacerlo más corto hoy porque hoy tenemos toda una noche por delante, tenemos más cosas que vamos a hacer, entonces vamos a ir avanzando. Pon tus barbas a remojar. Bueno, este es un dicho de la cultura mexicana, podríamos decir que un proverbio, ¿no?, de nuestra cultura mexicana. Todos los dichos encierran una gran sabiduría y no es la excepción. Para entender de lo que vamos a hablar, necesitamos conocer este dicho, entender lo que significa este dicho. Pues algunos lo han escuchado, otros no, y si no lo han escuchado, pues menos van a saber qué significa. Cuando se dice esto, el dicho completo dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Así dice el dicho completo. Entonces, más o menos captan la idea los que no conocían el dicho. Sí. Juan Sergio, ¿no? ¿Quién más no? Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, quiere decir que cuando tú veas que le pasa algo a una persona, en este caso a tu vecino, te prepares, porque muy probablemente lo mismo que le está pasando a tu vecino te va a pasar a ti también. Entonces, cuando veas que le pasa a otra persona, prepárate para cuando te pase a ti. Básicamente, eso es lo que significa este dicho. Ahora, ¿cómo se va a relacionar con nuestra porción de esta semana? Con la Parashá Naso. Bueno, en la Parashá Naso, mis hermanos, nos encontramos con dos leyes muy interesantes. Una de ellas es conocida como la ley Sotá, en hebreo, así se le conoce, la ley Sotá, o la ley de la mujer Sotá. Y nos encontramos también con la ley de Nazir. Entonces, son dos leyes que están seguidas. Está primero la ley Sotá, e inmediatamente está la ley del Nazir. Esto ahí en el libro de Números, en el capítulo 5, verso 11 a capítulo 6, verso 21. Ahora,
a simple vista, usted lee ambas leyes, no es quizás tan sencillo encontrar una conexión entre ambas leyes, pero tiene que haberla puesto que están seguidas, o sea, una sigue a la otra, y eso nos habla de que debe existir entonces una conexión. ¿Por qué entonces, verdad, la Torá presenta estos dos casos o nos da estas dos leyes, una a continuación de la otra? Miren lo que dicen los sabios de Israel. Esto que vemos en pantalla, esto es lo que dicen los sabios. Ellos dicen que estas leyes están así, una detrás de otra, para enseñarnos que si una persona vio a una mujer pecar, debe abstenerse de beber vino. ¿Suena coherente? No, ¿verdad? No mucho. Pero ustedes leyeron ahí la lectura, si hicieron la lectura, la ley de la mujer sotá, también conocida como la ley de los celos, allí nos dice que si un marido, fíjense, si un marido tiene dudas acerca de la fidelidad de su mujer, esto es, vamos a imaginarnos un caso en donde el marido le dice a su mujer: oye, no me gusta que platiques mucho con el vecino, porque quizás ya la vio que platica con el vecino. Entonces es que no me gusta que platiques con el vecino, me incomoda que platiques con el vecino, entonces ya no quiero verte platicando con el vecino. O la mujer no le hizo caso. Entonces el marido la vuelve a encontrar platicando con el vecino. Y eso al marido le hace dudar. Eso al marido le hace pensar: ¿por qué mi mujer me desobedece? ¿Por qué mi mujer, si ya le dije, si ya le prohibí que platique con el vecino, por qué lo sigue haciendo? A mí se me hace que mi esposa se trae algo con el vecino. Le entra la duda. ¿Por qué? Porque ella lo está desafiando, porque no le está obedeciendo en esto, y entonces a él le asalta la duda si quizás su mujer tenga algo que ver con el vecino. Entonces, ¿qué hacía el marido ante la duda? Su mujer lo niega. Obviamente ella niega que haya nada con el vecino. El marido entonces va con el Cohen, va con el sacerdote y le dice: yo tengo esta duda respecto a mi mujer y a mi vecino. Entonces ahí el Cohen, el sacerdote, va a aplicar la ley de los celos, la ley sotá. ¿Cómo se llevaba a cabo esto? Dicen los sabios que el Cohen preparaba pues vamos a decir, un brebaje, algo, un agua, en donde él ponía algo donde estaba escrito el nombre del Eterno, y se hacía la mezcla y se le daba a beber a la esposa, se le daba a beber a la mujer. Sí, claro que antes de eso el sacerdote conminaba a la mujer, ¿verdad? A decir la verdad. Antes de eso le decía: ve, hija mía, antes de que esto pase, sincérate, ¿no? Di la verdad. ¿Has fallado a tu marido? Sí, ¿no? No, estoy bien, ¿no? Que está todo bien, bueno, vamos a hacer esto. Y ella era advertida: tú vas a beber esto, y si tú has dicho la verdad, entonces esto que tú vas a beber se va a convertir para ti en una bendición. Una bendición, algo que te va a llevar a que seas una mujer fértil, a que seas una mujer que va a tener muchos hijos. O sea, te va a bendecir. Esta agua que te vas a tomar te va a bendecir, si dijiste la verdad. Pero si mentiste, esto que tú vas a tomar va a ser una maldición para ti. Pues, tu vientre se va a inflamar,
vas a padecer, la mujer iba a morir, ¿no? O sea, era algo fuerte, algo grave. Entonces esta es la ley sotá. De esa manera el esposo iba a aclarar sus dudas. Ahí el esposo iba a saber si ella realmente lo había engañado o no lo había engañado. Ahora, sobre esta ley sotá, esta ley de los celos, es una de esas leyes difíciles, complicadas, es una de esas leyes que están ahí en la Torá, pero que no hay registro posterior de que se haya llevado a cabo. La ley está ahí, pero no hay ningún registro. Ustedes pueden leer ahí toda la Torá y no van a encontrar ningún caso de ningún hombre que fue y que lo haya hecho. O sea, la ley quedó ahí a disposición. Todos los sabios piensan que esta ley era más algo, como un cerco de protección, algo como un universal también, como algo que aplicaba más al Eterno, como el marido celoso, y a Israel como la esposa infiel. ¿Sí? Como que esta ley era más de carácter espiritual que de carácter físico, y por eso no hubo ya ningún registro de que se llevara a cabo. Bueno, ahí termina la ley de los celos, e inmediatamente viene la ley del Nazir. Y en la ley del Nazir, la ley del Nazareo, una de las características principales del Nazareo es no beber vino. Es una de las principales, hay varias, ¿no? Pero se puede decir que la principal característica de un nazareo es abstenerse del vino. Y entonces ahí es donde los sabios hacen la conexión. Y vea, usted piénselo y medítelo si esto puede ser así. Pero los sabios llegan a esta conclusión. Ellos dicen, es que cuando te pones a pensar en el caso de una mujer que comete pecado, ellos dicen, muy probablemente hay vino de por medio. ¿Ustedes qué piensan? ¿El vino te puede llevar a hacer algo indebido? O sea, ¿aumenta las probabilidades de que algo que no deba de pasar pase? Sí, ¿verdad? Entonces creo que el razonamiento no está tan mal. Entonces ellos lo conectan de esa manera. Ellos dicen, es como si la mujer y el hombre con el que pecó pues fueron inducidos por el vino. El vino jugó un papel ahí determinante para que ellos cometieran la falta, y por eso al Nazir se le dice abstente de beber vino. Entonces, en otras palabras, lo que ellos están haciendo ahí es algo muy parecido a lo que dice nuestro dicho. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido lo que ellos están planteando a lo que dice nuestro dicho de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Imagínense, por ejemplo, hay mucha gente, yo espero que nadie desde aquí lo haga, pero hay mucha gente que le pone diablitos a la luz, a la caja de la luz. ¿Sí saben lo que son diablitos? No como el que está allá afuera, otros diablitos. Entonces puentean, ponen un puente ahí en la caja, en lugar de ponerle ¿qué es lo que fusibles? Sí, el medidor, ¿cierto? El medidor lo puntea. O sea, el medidor lo que hace es estar tomando la lectura. Pero si tú le pones un diablito, o sea, un alambre atrás al medidor en las terminales, entonces el medidor, ¿qué va a leer? La corriente está pasando ahí directa. Es como, lo estás eliminando prácticamente el medidor. Entonces hay gente,
Usted no lo crea, yo sé que usted no sabe de eso, ¿verdad? Usted está así como, ¿en serio? Eso pasa. Hay gente así tan terrible, pues, están pensando así, ¿verdad? Pero sí pasa. Sí hay gente así. Es más, hay gente que va y te propone hacer eso. Mi esposa y a mí, ahí en el local donde estamos, cuando hace ya 3, 4 años que abrimos, cuando nos fueron a poner la luz y todo, fue un señor y nos dijo, oiga, ¿va a querer que le arregle el medidor? Dije, pues ¿cómo? Pues, ¿está nuevo? ¿Cómo que está nuevo, ya viene descompuesto? Dijo, no, o sea, ¿quiere que se lo arregle para que pague menos luz? Dije, no, señor, no, se va a pagar la luz que se tiene que pagar. No, pues yo le decía, porque mira, aquí la mayoría están arreglados. Es cosa de ellos, ¿no? Es cosa de ellos, pero nosotros pues vamos a pagar lo que se tenga que pagar. Entonces, imagínese usted, gracias. Imagínese usted que, pues, su vecino, para ir con el dicho, ¿no? Su vecino tiene diabetes. Y usted también. Estoy diciendo, imagínense, ¿verdad? Imagínense. Pues su vecino de enfrente tiene diabetes. Usted sabe que tiene diabetes. Y usted también tiene. Y usted ve que el empleado de la luz anda revisando. Y usted ve que llega a la casa de su vecino y revisa y encuentra los diabetes. Y le toca, y ahí está con su vecino y le está haciendo el citatorio y todo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Ya entendieron el dicho? Cuando vea las barbas de tu vecino cortar, o sea, él ya lo está, ya le cayeron, ya lo están ajusticiando. Entonces prepárate porque viene contra ti también. Viene contra ti. Entonces, estas dos leyes en la Parashá Naso nos hablan precisamente de esto. Ahí nos dice, ¿verdad?, que lo anterior, eso que vemos aquí, la conexión entre las dos porciones o los dos casos, las dos leyes, dicen los sabios que es un ejemplo muy claro de la manera en la cual uno debe conducirse en la vida. Si una persona está presenciando un acto de algo que no es correcto, inmediatamente deberá tomar cartas en el asunto como si él mismo estuviese involucrado. Si yo les decía, imagínense que ustedes también tienen diabetes. En el caso de que ustedes lo tengan, pues ya no hay nada que hacer. Pero vamos a suponer que no tiene, usted no tiene. Sin embargo, usted tiene que aprender de eso. Usted tiene que aprender de eso que está viendo y de eso que le pasó a su vecino. Entonces, eso es la enseñanza que nos transmite la Torá a través de estas dos leyes. Cuando una persona ve a otra cometiendo un error, debe ver inmediatamente dentro de sí misma las complejidades de ese mismo pecado y en vez de molestarse con esa persona, debe buscar maneras para evitar caer en el mismo pecado que su prójimo cayó. Esto es todo un desafío, hermano, porque cuando nosotros vemos a nuestro prójimo caer, o sea, caer en un pecado, ¿cuál es nuestra reacción? Esta enseñanza, esta conexión entre estas dos leyes realmente nos desafía. Como podemos leer ahí, nos desafía a mirar hacia adentro. Porque estarán de acuerdo que la mayoría de las veces que vemos algo así, que vemos que algo le está pasando a nuestro prójimo, puede ser a algún familiar, puede ser a un vecino, a un compañero de trabajo. Cuando vemos que le está pasando algo así, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Siendo honestos. Criticar, juzgar,
Quizás nos sorprendemos, condenar. Sí, o sea, a veces nos erigimos, ¿no? En juez y condenamos, juzgamos, condenamos ya en ese momento. ¿No te alegras de lo que le está pasando? A veces nos alegramos. Fíjese, una vez ocurrió algo, esto es algo real. Conocí a una familia que en aquel tiempo, cuando yo los conocí, toda la familia se congregaba en la iglesia, todos iban. Es decir, el matrimonio y sus hijos, creo que eran 3 hijos. Los hijos yo los conocí pequeños y iba toda la familia a la iglesia. Pasó el tiempo, yo los dejé de ver, pasaron años y de pronto un día nos enteramos de una trágica noticia en donde uno de los miembros de la familia había muerto. Un hijo del matrimonio había muerto. Circunstancias muy trágicas. Y nosotros asistimos al velorio y les soy sincero, me sorprendió mucho cuando me enteré de las circunstancias en las que murió el muchacho. Murió en un accidente, pero la causa del accidente hubo alcohol ahí por medio. Y eso me sorprendió porque pues yo cuando lo dejé de ver, él estaba en el camino, todo estaba bien. Y de pronto pues te enteras de esto después y dices, ¿qué pasó? Pues, ¿en qué momento él se apartó? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Y cómo terminó de esa manera? Pero bueno, es algo que piensas, por eso les decía, ¿cuál es la primera reacción? Mi reacción fue así, de sorpresa y pensar, ¿qué pasó? Entonces cuando estamos ahí en el velorio, una persona con la que me acerqué, nos vimos, teníamos tiempo sin vernos también, me hace un comentario que yo lo sentí un tanto fuera de lugar. Nada más estábamos él y yo, pero se me hizo un poco fuera de lugar, porque el comentario fue algo así como: les dije que esto iba a pasar. O sea, refiriéndose a la familia que había perdido a su hijo. Como cuando alguien dice así, ¿verdad? Te lo dije, te lo advertí que te iba a pasar. Mira ahora. Siempre es bueno advertir. Siempre es bueno decirle a las personas: oye, vas por un mal camino, eso que estás haciendo no está bien, no es correcto, estás arriesgándote, te estás poniendo en peligro, eso está bien. Pero si le llega a pasar, hermano, está de más que digas, te lo dije. No tienes para qué, no tienes ninguna razón. Y menos si la persona está sufriendo por lo que le pasó. Y ellos estaban sufriendo y mucho. Entonces no había ninguna necesidad. Pero recordé ese caso precisamente por lo que comentaba ahorita Iván, ¿no? En las palabras, en la forma que esta persona estaba diciendo, que estaba haciendo este comentario, había juicio, había condenación. O sea, ni siquiera lo estaba diciendo con pesar, lo estaba diciendo como alguien que con autoridad, que dice: yo se los dije, no me hicieron caso, miren, ahí está el resultado. Entonces esto es algo que no se debe de hacer. O sea, nunca nos debemos de alegrar del dolor ajeno, nunca nos debe de causar eso. Hay algunos que dicen: no, es que no me alegra el sufrimiento de la persona, pero me alegro por la justicia de Dios. No seas mentiroso.
No es cierto. Porque he escuchado personas decir así. No me alegro por el sufrimiento, no, pero me alegro porque Dios es justo. No te engañes a ti mismo. Si tú te alegras, te estás alegrando por el dolor. Te estás alegrando porque tuviste razón. Y esto no debe de ser así, mi hermano. Si nosotros estamos viendo que a alguien le pasó una situación, que cayó bajo juicio de Dios, que cometió un error, lo que tenemos que hacer es aprender. Siempre. O sea, la Torá nos enseña a través de estas dos leyes que lo que tenemos que hacer es aprender. Y más que aprender, lo que tenemos que hacer es vernos reflejados en esas personas. Vernos reflejados. Entonces, esto es, aquí podemos ver por ahí, escribimos algunos casos en donde cuando usted ve algo incorrecto, más allá de sorprendernos, más allá de cualquier otra reacción, lo que tenemos que tratar de hacer es vernos a nosotros mismos y pensar si quizás nosotros también hacemos lo mismo o hemos hecho lo mismo. Por ejemplo, no sé, creo que está ahí por ahí este ejemplo, ¿no? De si tú tienes niños, alguien que tenga niños pequeños, y tu niño te hace un berrinche, porque también pasan esas cosas. A veces los niños te hacen berrinche, y a veces te hacen berrinche en un lugar público, no en la casa. A veces te hacen un berrinche en el supermercado, o en el consultorio médico, no sé qué sé yo, donde estés, el niño te hace un berrinche. Cuando un niño le hace un berrinche a su mamá o a la persona con quien está, la abuelita, la tía, quien sea, y digamos que tú estás ahí, hermano, sinceramente, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que haces? ¿Otra vez la juzgas? ¿Señalas? ¿Te enojas? ¿Qué haces? Sí, fue. Hermana Miriam, usted se va a acordar, ¿verdad? Teníamos una hermana allá en nuestros inicios allá, que sería 1999, por aquellos años, ¿no? Teníamos una hermana allá en aquella congregación, esta misma congregación, pero hace muchos años. Muchos de ustedes no estaban, nomás la hermana Mireya y nosotros. Pero teníamos una hermana que cuando veía esto, que veía que el niño estaba portando muy mal, la hermana decía, pero lo decía en voz alta. O sea, era como cuando lo piensas en voz alta. Y ella decía, ay, que me prestaran este niño unos 3 días. ¿Qué no haría yo? 3 días nada más. Y un día le pregunté, dije, hermana, ¿qué haría usted en esos 3 días? Porque siempre dice, ¿verdad? Y en aquel tiempo mis hijos estaban chicos. Entonces, sinceramente, me preocupaba. Me preocupaba, yo que mis hijos eran muy bien portados. No porque yo lo diga, ¿verdad? Pero mi esposa era implacable, como la de. Y mis hijos pueden dar testimonio de eso. Yo nunca les pegué a ninguno. Pero sí me preocupaba eso de que la hermana, 3 días que me los prestó. Un día le pregunté, hermana, ¿qué haría usted esos 3 días? Y dijo, no, mi hermano, mire, yo ponía al niño en el piso, me le subía arriba y 3 días de puras cachetadas. Era una hermana de esas, de la vieja escuela, ¿verdad? De las cosas así se arreglaban. Hermana Mireya. No, pues el año pasado yo con Evelyn, pues ustedes saben, me conocen, ¿verdad? Que mi hija es sorda. Entonces ella en un culto así como este, pues obviamente si ella no escuchaba,
se iba a hacer, pues ella se iba a caminar y así no me dio. Por lo mismo, pero ella era porque no escuchaba, obviamente se aburría porque no nada más estaba viendo. ¿Y usted cómo se sentía, hermano, respecto a eso? A las amenazas de aquella hermana. Nosotros, la hermana también, su hija estaba chica, igual mis hijos, y sinceramente nos daba mucho pendiente. Y no era nada más una. En aquella congregación teníamos 2 o 3 hermanas que eran así, que eran de armas tomar y que si un niño hacía algo, hacía ruido, lo que fuera, era como que las hermanas de esas que luego lo bloqueaban. Y tú nomás te quedabas derechito. Hasta uno de grandes no te querías ni no querías ni, porque eran bravas, ¿no? Eran muy estrictas aquellas mujeres, ¿no? Entonces, esto es así. O sea, cuando tú ves una situación, ¿cuál es tu reacción? ¿Juzgas? ¿Señalas? ¿Te enojas? O como estamos tratando de verlo ahorita, te ves reflejado en él. Porque lo que la Torah nos está enseñando es que necesitamos vernos reflejados en esa situación. Antes de juzgar, antes de señalar, antes de condenar, incluso antes de enojarnos, tenemos que ver hacia adentro. Tenemos que ver hacia adentro. Si yo, por ejemplo, en una situación así, y si yo veo hacia adentro, ¿saben qué veo? Me veo a mí cuando era niño. ¿Y ustedes creen que yo era un pan de Dios? No, pues era travieso, era inquieto. Yo tengo algunas fotos de niño en donde estoy pelón, y les he platicado eso, ¿no? Personas que han visto las fotos y, ay, hermano, ¿por qué andaba pelón? En aquel tiempo no se usaba andar pelón, no. Ahora es ya normal, es moda andar pelón. Todo el mundo te ve bien si andas pelón. Cuando yo era niño, andar pelón era vergonzoso. Porque los únicos que andaban pelones eran los que habían estado en la cárcel. En aquellos años, fíjese, hoy también lo de los tatuajes, ¿no? Hoy todo el mundo se hace tatuajes, hasta se rayan la cara. Cuando yo era niño, los únicos que tenían tatuajes eran los presidiarios. Tú veías a alguien con un tatuaje ex convicto, salió de la cárcel, ¿sí? Ese era el de los lentes oscuros. Lentes oscuros, marihuana seguro. O sea, eran otros tiempos, ¿sí? Entonces, andar pelón era sinónimo de que estuviste en la cárcel. Y si ustedes dicen, no, pero no hay cárcel para los niños, en mis tiempos sí había. En mis tiempos estaba, bueno, yo creo que todavía no, el Consejo Tutelar para Menores. En aquellos años, el Consejo Tutelar o la Correccional estaba allá por donde vives, hermanas, allá por donde estaba el penal antiguo, penal 1, ahí también cerca estaba el Consejo Tutelar para Menores. Y ahí, si eras un niño problema, te encerraban. Y con mayor razón, si tus propios padres te llevaban ahí y decían, no puedo con este niño, quiero que me lo guarden aquí una semana, 15 días, ahí te quedabas. ¿Y sabes qué es lo primero que hacían cuando te ingresaban? Te rapaban. Pues cuando salías, andabas rapado, pues todo el mundo terminaba así como, era muy vergonzoso andar pelón. Entonces, cuando alguien ve mis fotos de cuando yo era niño y dice, bueno, ¿y por qué andaba pelón? Yo, pues, ¿por qué creo? Porque mi mamá un día que hicimos una travesura algo grande y andaba con tu papá. Mi compañero de batalla, ¿no? De toda la vida. Hicimos una de esas tremenda, y a correr. Cuando mi mamá se da cuenta, mi mamá me agarró
Ya después de la paliza y todo, me metió las tijeras. Y pues así ¿cómo se dice? Me trasquiló. Me metió las tijeras nada más y me trasquiló. Me dijo, órale, y me dio dinero, ese con el peluquero. Y llegué con el peluquero, y pues, arréglame, pues cuál, arréglame. Me dijo el peluquero, esto no tiene arreglo. Me tengo que arrapar. Y pues me arraparon. Desde aquí a que me creció el pelo fue una época de mucha vergüenza. Segunda, la verdad, no me importaba. Pero, cuando yo veo hoy niños problema, cuando yo hoy veo niños así que no hacen caso y que dan mucha guerra, por eso lo que trato de ver ahí, cuando yo me veo reflejado, pues me veo a mí de niño. Y digo, man, yo era peor. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo hacer algo? Sí puedo tratar de ayudar, pero con mi modo que le diga a la persona, rápalo, o sea, como ahí la rápalo. Las cosas hoy no son diferentes. Perdón, las cosas hoy son muy diferentes. Entonces, como se arreglaban las cosas antes, pues hoy, pues ya no. A los de mi generación, sí nos caían a golpes, nuestros padres. Pero hoy a los niños ya no se les pega. Ya no, porque pues ahora te demandan los chamacos, te andan metiendo a la cárcel, tanta cosa. Entonces los tiempos cambian y sabe usted, hermano, que la Torá se adapta a los tiempos. Cuando nosotros vemos situaciones así, tenemos que vernos reflejados y tenemos que ver el consejo de la Torá. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? Pues cada vez que vemos una situación así de problema, de un error, situaciones cotidianas, o pueden ser también situaciones más graves, situaciones de pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vernos reflejados y tenemos que actuar en consecuencia. No estoy diciendo que si estamos viendo situaciones de pecado lo vamos a pasar por alto. No. Cuando es una situación de pecado tenemos que actuar, pero otra vez tenemos que actuar como si el que está cometiendo el pecado sea yo. ¿Cómo te gustaría que te abordaran a ti? ¿Cómo te gustaría que te dijeran las cosas? ¿Cómo te gustaría que te confrontaran en una situación así? Bueno, así como a ti te gustaría, así como tú quisieras, así. Así es como se tiene que hacer. Porque de otra manera, pues estaríamos cayendo en el error, estaríamos cayendo en el problema de juzgar, de condenar, de alegrarnos de lo que les pasa a otros. A veces incluso como papás lo llegamos a hacer. Como padres, no sé si alguna vez les pasó la situación con tu propio hijo, que también le estás advirtiendo, mijito, ya no le estés ahí moviendo ahí, ya no estés corriendo, ya te he dicho que no te subas ahí, de repente el niño se cae y tú como papá, ándele, ¿qué le dije? Qué bueno que se cayó. ¿Alguna vez lo hicieron, no? Sí lo hicimos, sí lo hacemos. Todavía. Sí lo hacemos. ¿Para qué negarlo? Sí lo hacemos. Entonces, realmente necesitamos aplicar lo que la Torá nos enseña y tratar de ser empáticos, es la palabra, ¿no? Tratar de ser empáticos y tratar de vernos reflejados en cada acción que cometan aquellos que nos rodean, empezando por los de nuestra propia casa. O sea, ¿qué cosas hacen tus hijos? ¿Qué cosas hace tu esposa? ¿Qué cosas hace tu esposo que te molestan? Porque siempre hay situaciones así, ¿o no? Entonces, en lugar de molestarnos por ver esas cosas que hacen, tratemos de vernos reflejados.
y busquemos una solución en base a eso, en base a de que yo me veo reflejado. Por ejemplo, si hay cosas que a mí me molestan de mi esposa o de mis hijos, y si yo trato de verme reflejado, ¿qué es lo que tengo que pensar? Que seguramente hay cosas de mí que a ellos les molestan también. Y de que quizás nunca me las dicen. ¿Te das cuenta? Oye, ellos nunca me dicen a mí, ¿y a poco yo soy perfecto? ¿A poco yo nunca me equivoco? ¿A poco yo nunca hago cosas que le molesten a mi esposa o a mis hijos? Claro que las hago. Pero ellos nunca me están diciendo. Entonces, tiene que llegar un momento donde nosotros nos veamos reflejados. Si vemos que una persona se enciende rápidamente, se enoja muy fácilmente y empieza a levantar la voz enojado, si yo lo veo, me tengo que ver reflejado. Una de las cosas que tengo que pensar es: así me veré yo cuando me enojo, así me veré yo cuando levanto la voz, o nunca la levanto o si la levanto. O sea, vernos reflejados en las acciones de los demás. La ley de la mujer Sotá nos invita a eso, conectar con la ley del nacido. Nos invita a ver, nos invita a aprender y nos invita, como hay otro dicho que dice, curarnos en salud. O sea, aunque eso que estoy viendo yo nunca lo he hecho, bueno, pero ahora que lo ves, prepárate, haz cosas para evitar que vayas a caer. No, pero es que nunca lo haría. No tienes que decir yo nunca lo haría. Te tienes que preparar para no hacerlo. Te tienes que preparar para no caer. Porque, hermanos, finalmente las escrituras nos dicen en uno de los textos sagrados, la palabra del Eterno nos dice que el que piensa estar firme, cuídense de no caer. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo? Que nadie está exento. Absolutamente nadie. Aún aquellas cosas que tú veas como muy lejanas a ti, que tú digas, no, yo eso jamás lo haría, pues mejor no digas nada. Mejor no digas nada, porque nadie está exento de caer. Hermanos, en la Torá y en la Biblia en general nosotros encontramos mandamientos positivos y encontramos también mandamientos negativos. Encontramos historias de personajes ejemplares, obviamente en un sentido positivo, y encontramos historias también ejemplares en un sentido negativo. Por ejemplo, díganme ustedes, díganme un mandamiento positivo, para ver si estamos entendiendo. Un mandamiento positivo. Ok. Guardar Shabbat, amar al prójimo, honrar a los padres, son mandamientos positivos, cosas que tenemos que hacer. Ejemplos de mandamientos negativos: no robes, no mates, no digas falsos testimonios. Ejemplos de cosas negativas. Lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Entonces vamos con ejemplos de personajes en la Biblia, personajes ejemplares en un sentido positivo. ¿Quién para ustedes es un personaje ejemplar? José, Isaac, Daniel. Pues, hay muchos, ¿no? Muchos que nos pueden inspirar, personajes así con un estilo de vida ejemplar dentro de lo positivo. Pero también hay personajes en la Biblia que son ejemplares, pero de una forma negativa. Díganme algunos. Jonás, Saúl. ¿Perdón? Los hermanos de José. Sobre todo la parte de cómo se portaron con José, ¿verdad?
David en algún momento. Dice que interesante el caso de David, porque David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero lo podemos poner también como un ejemplo negativo en algún momento de su vida, no en general, pero sí. ¿Quién más quiere poner? Sansón, Salomón, Judas y Iscariote, ¿verdad? ¿Quiénes más? Acab. Hombre, Acab. Esaú. Entonces vea, hay muchos, por eso decimos, ahí en la Torah y en las escrituras en general, hay muchos ejemplos de mandamientos positivos y negativos, de personajes que nos enseñan de una manera positiva y también personajes que nos enseñan de una manera negativa. Lo que nosotros tenemos que hacer con todo eso es aprender. Aprendemos de lo positivo y aprendemos también de lo negativo. De todo aprendemos. La misma Biblia, hermanos, hay otro texto donde nos dice: examínalo todo y quédate con lo bueno. ¿Sí? Examínalo todo y quédate con lo bueno. Ahora, hay que decir también, es importante aclarar aquí este punto. Examinarlo todo, yo lo veo de esta manera, es como una instrucción para alguien que tiene la madurez necesaria para examinarlo todo. Porque no cualquier persona, no cualquier creyente tiene un nivel de madurez para examinarlo todo y poder aprender. Porque si no tienes el nivel de madurez, al examinarlo todo, muy probablemente vas a caer, vas a cometer errores, ¿cierto? Digo, como los hermanos de José, ¿verdad? Que actuaron negativamente al parecer, ¿verdad? Pero todo estaba en los planes de Dios. Así, claro. El Eterno siempre está, ¿no?, detrás de la historia. Pero eso no le quita la responsabilidad a quien. Nuestro santo maestro Yeshua lo dijo de una manera magistral. Dijo: es necesario que vengan los tropiezos. Eso tiene que pasar porque así ya está determinado. Dijo Mashiach: pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Sería mejor que se amarrara una piedra de molino, ¿verdad? ¿Saben ustedes que esa era la forma como se suicidaba la gente en aquel tiempo? Así se amarraba una piedra grande y luego la hacían caer. Porque cuando la escritura nos dice que Judas, alguien mencionaba a Judas ahorita, la escritura dice que Judas se ahorcó, nosotros nos imaginamos la forma de ahorcamiento de nuestros tiempos, que la gente se cuelga, pues no sé, de un árbol o de alguna parte. Pero no, en aquel tiempo era que se amarraba una piedra grande, así como dijo Mashiach, y luego la arrojaban en algún despeñadero. Entonces, al caer la piedra, pues, al primer tirón te rompí el cuello. Pero por si acaso, no, para asegurarse, ¿verdad?, por si acaso no se rompía el cuello, pues la caída sí te iba a matar. De hecho, también hay dos, en los evangelios hay como una discrepancia, porque uno dice que como que se colgó, luego ya el otro más específico que pues se tiró y su cuerpo fue también. Que se reventaron sus entrañas, dice. Parece una discrepancia, pero no. Cuando entendemos, vamos al tiempo, a la cultura, investigamos y es que la manera en que se ahorcó, sí se ahorcó, pero no como nosotros nos imaginamos. Se ahorcó a la manera de aquel tiempo. Entonces, tanto se ahorcó como se reventaron sus entrañas en la caída. O sea, las dos cosas pasaron y no hay discrepancia en cómo lo narran los dos pasajes de la Biblia. ¿Sí? Entonces, examínalo todo, dice la escritura, y quédate con lo bueno. Nosotros tenemos que examinar toda la Biblia y aprender de todo,
Vaya, se va a escuchar así medio fuerte, pero hasta del diablo podemos aprender. Hasta del Satán podemos aprender, hasta de los demonios podemos aprender. Porque está escrito que los demonios, algo que dice la Escritura, ¿se acuerdan que dicen los demonios? Que ellos también creen y tiemblan, dice. Sí, en la Biblia hay un mandamiento que te voy a poner para bien o para mal, pero también hay un tipo de lectores. Por ejemplo, Jesús decía, no matarás del rey, ya con que le digas cuatro o más, ya lo mandaste bien. Los cercos de protección, ¿verdad? Los cercos de protección que ponen los maestros de Torah. ¿Sí? O sea, esto es, agregan mandamientos a los mandamientos con la finalidad de proteger al discípulo. Entonces, es nuestro deber, hermanos, aprender de todo lo que está escrito, pero también de aprender de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Recordemos que nuestro santo maestro, precisamente, él gustaba mucho de enseñar utilizando los ejemplos de las cosas que pasan alrededor. Entonces, hagamos esto, examinemos todo, examinemos las situaciones, veamos lo que le está pasando a las personas, veámonos reflejados en ello, aprendamos de esa situación y, como dice nuestro dicho, nuestro refrán, pues hay que poner nuestras barbas a remojar. A resumidas cuentas, para nosotros el significado de esto hoy, con esta enseñanza, es cuando veas el error, aplícalo a ti mismo. ¿Sí? Aplícalo a ti mismo. No lo veas en la persona que lo está haciendo, velo en ti mismo y actúa en consecuencia. Bien, mis hermanos, Shabbat Shalom, pues así concluimos con nuestro mensaje de este día. Vamos a prepararnos para nuestras ofrendas. El recordatorio de las 10 palabras lo vamos a tener hoy más tarde, porque cuando hagamos el Seder de Shavuot, ahí vamos a estar haciendo la remembranza, el recordatorio de las 10 palabras. Entonces vamos ahorita a prepararnos para las ofrendas.